Estoy tan alegre de terminar esta serie hablando de mi amigo Gedeón, porque como hemos hablado, yo por lo menos me puedo identificar con mucho que se encuentra en esta historia. Y creo que muchos de nosotros también podemos identificarnos con este hombre y las cosas que él ha hecho. Pero para empezar hoy vamos a mirar una idea clave y entonces vamos a dar un breve repaso. Y aquí está la idea. La calidad de nuestra relación es lo que le importa a Dios. La calidad de nuestra relación es lo que le importa a Dios. Y ya muchos han notado que no hay mucho para escribir en esta mañana, pero hay unos puntos claves que vamos a repasar y vamos a repetir. Pero vale la pena repetirlo otra vez. Dice, la calidad de nuestra relación es lo que le importa a Dios. Cuando yo era un cristiano nuevo, yo empecé a desarrollarme en mi vida espiritual, pero había una parte de mi vida, y no vino de Dios, pero había una parte de mi vida que tenía esto en mente. Bueno, si yo no hago esto y esto y esto y esto y esto, entonces Dios no me va a amar de tal forma. Si no tengo estas cosas en orden de una manera organizada, entonces Dios, la verdad que su gracia no va a fluir a través de mi vida. Y en realidad lo que he encontrado y lo que hemos aprendido mucho con el pastor Carlos Mocor es que Dios está mucho más interesado en la calidad de nuestra relación con Él que en la cantidad o en nuestra productividad que podemos hacer para el Señor. Y eso para nosotros que tenemos la personalidad, dicen el tipo A, que siempre tenemos un proyecto, siempre tenemos metas, siempre queremos lograr algo, eso para nosotros es un poco difícil. Porque siempre hay una meta, siempre hay un propósito, pero con Dios, Él está buscando algo diferente. Él está buscando algo con nosotros de una alta calidad. No tanto la producción, no tanto 6, 7, 8 actividades por semana. Entonces, como repaso, hablamos hace unas semanas atrás de estas dos ideas. La primera es, quien llega a ser es más importante que quien es. La segunda es, no necesitamos una señal cuando tenemos la verdad. Vamos a repetirlo. Dice, quien llega a ser es más importante que quien es. Y no necesitamos una señal cuando tenemos la verdad. Y vemos en la vida de este hombre Gedeón que él estaba buscando una señal. Él estaba buscando una esperanza porque su fe no era una fe grande, era una fe pequeña, débil. Y hablamos en esta semana y en la semana anterior que si le estamos pidiendo al Señor una señal, eso no es una demostración de nuestra fe grande y fuerte, no, es básicamente un ejemplo de una fe débil y una fe que no confíe en el Señor. Ahora, esta semana vamos a mirar aquí, está en su boletín, pero si tienen su Biblia lo pueden abrir, a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, y le voy a pedir que subrayan algunas cosas y le voy a explicar ciertas cosas. Ya Edwin nos repasó varias cosas, pero lo vamos a mirar con un poco más detalle. Dice Jueces 7, 1 al 3. Entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arón. Y dice, el campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Subraya esa frase, por favor. Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se actarán ante mí de que se salvarán con su ¿qué? Con su propia fuerza. Subrayen esa frase, por favor. Su propia
fuerza. Versículo 3 dice, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falta ¿qué? Valentía, o que tenga ¿qué? Miedo, que abandone este momento y que se vaya a su casa. Y la mayoría decían, ok, está bien, nos vamos. Seguimos. Así que, ¿cuánto? 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Aquí está nuestro amigo Gedeón. Está con un ejército de hombres, en realidad no tenían espadas ni nada de eso. Ellos estaban listos para entrar en una batalla con los enemigos de Dios. Habían 22,000 hombres listos. La pregunta era si hay 22,000 hombres y si hace falta 22,000 para esta batalla. La respuesta, ya lo sabemos, es que no. Ahora, póngase en el lugar de este hombre Gedeón. Aquí vamos a pelear contra 135,000 enemigos, ¿ok? Ahí está el número, 135,000 enemigos. Y nosotros tenemos 22,000 y tenemos al Señor con nosotros, ¿ok? Ahora, la fe de Gedeón era ¿qué? Débil. Entonces, cuando Dios empezó a eliminar a los, ¿qué? A los 22,000, póngase usted en el lugar de Gedeón. Señor, yo creo que es mejor con menos o que con más que con ¿qué? Con menos. ¿Han estado en su tiempo de oración con Dios y pidiéndole, Señor, ya me llegó el income tax, tengo mucho dinero en el banco, por favor quítame un poco de dinero? ¿Alguien oró eso? ¿No? Señor, tengo mucha comida en el refrigerador, por favor quítame comida, tengo mucha comida. ¿No? Señor, tengo mucho tiempo en el día, solamente necesito 20 horas en el día, quítame por favor 4 horas en el día. Señor, es que soy tan guapo que las muchachitas en las escuelas no me dejan tranquilo. Siempre me están escribiendo, siempre me dan flores, siempre me dan regalos. ¿Hay alguien así con ese problema? Por favor, despiértalo si hay alguien a su alrededor, ¿ok? Pero no le pedimos al Señor, Señor, quítame, tengo mucho, tengo suficiente. Y yo dudo que este hombre también estaba tan alegre. Sí, quítame 22,000, no hay problema. Y creo que este hombre también pensó, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Y aquí no está en sus notas, pero hay un principio bastante interesante. A veces tener más no es lo mejor para su vida. A veces algo más grande no es mejor que algo más pequeño. A veces más personas no es la mejor solución. A veces es mejor tener menos, pero enfocados. Y a veces le oramos, Señor, le pedimos, yo quiero más. Y a veces más trae ¿qué? Más problemas, más dolores de cabeza. Los que han comprado propiedades, si tengo 2, 3, 4 propiedades que estoy alquilando, ¿tengo más dolores de cabeza o menos? Más. Entonces, la solución no es siempre más. Pero aquí estaba el desafío de este señor. Él estaba aquí y estaba mirando esto, observando esto y escuchando y obedeciendo al Señor. Ahora, como mencionó Erwin ahorita, las personas que tenían temor ya tenían una excusa para salir. Pero en estos tiempos en Israel, habían varias excusas que uno pudiera entregar, por decir. Bueno, me casé, ok, un año libre.
Está bueno ese luna de miel, ¿no? 1 año, no tienes que regresar al ejército, puedes seguir. Bueno, es que ya cerramos en la casa, ok, está bien, quédase. Bueno, es que tengo este jardín que ya está completo, ok. Y habían varias excusas. Pero lo que vemos aquí es que 22,000 personas tenían miedo, tenían temor. Ahora, aquí hay algo bastante interesante. Dice, Dios considera, ahora vamos a escribir, Dios considera nuestro orgullo y nuestra actitud. Nuestro orgullo y nuestra actitud. Ahora, ya vemos aquí en la vida de Gedeón que él empezó poco a poco a demostrar un poco de fe, pero su fe estaba débil. Nuestra fe, si no hay una prueba, entonces en realidad no es una fe firme. Cuando todo está bien y cuando las cantidades son grandes, sí tenemos mucha fe. Pero cuando el Señor empieza a reducir en nuestra vida, a veces cambiamos. En realidad es una prueba de nuestra fe. No es lo mismo ir al trabajo cuando uno se siente bien y saludable, cuando uno se siente mal y está enfermo. Requiere más esfuerzo. Pero en la vida espiritual a veces lo que queremos es más, pero Dios nos entrega menos. En Juan capítulo 15, Jesús habla acerca de la vid y los pámpanos. Y a veces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué hace el Señor? Él empieza a ¿qué? A podar. Y cuando Él empieza a hacer eso, ¿saben qué? Eso duele. Duele. Una pregunta, ¿han tenido una amistad que Dios ha cortado que duele? Señor, me encanta tener muchos amigos. A veces Dios quiere reducir. A veces todo en el negocio va súper bien. Y a veces todo empieza a tener problemas. Entonces, miramos a este hombre, miramos que, aquí él está, pero otra vez su fe era una fe débil, limitada, pero también miramos a este punto. Cuando hablamos de que Dios considera nuestro orgullo y nuestra actitud, ¿cuál era la actitud de Israel durante estos tiempos? Ellos estaban siguiendo ¿a quién? A los ídolos falsos antes de seguir a Dios. Y ellos estaban confundidos, pero poco a poco, con el liderazgo de Gedeón, ellos empezaron a levantarse y creer en Dios. Pero todavía tenían ¿qué? Tenían temor. Ahora, aquí hay algo que tenemos que considerar. Si nosotros tenemos debilidades en nuestra vida, la pregunta es, ¿qué propósito tienen? ¿Qué propósito tengo yo con mis debilidades? ¿Por qué Dios permite ciertas debilidades en nuestras vidas? Y aunque hemos estado orando por años, ahí están. Él no lo quita, Él no lo elimina. Bueno, vamos a mirar esto. Está aquí en la pantalla, va a salir, no está en su boletín, pero lo pueden escribir. Primero es 2 Corintios 3:5. Vamos a mirar esto. Dice Pablo hablando, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud, que significa ¿qué? Habilidad, capacidad. Nuestra aptitud proviene ¿de quién? De Dios. Ahora, en esta mañana dígale a su vecino, nuestra aptitud proviene de Dios. Ahí donde está, dígale a su vecino. Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho
Si tenemos bastante, si tenemos una abundancia, a veces la tentación en tener éxito va a depender de quién, de nosotros. Y Dios dice en su palabra, no. Tenemos que depender en Él para ayudarnos. Nuestra aptitud proviene de Dios. Miren la segunda. Segunda de Corintios 4:7. Dice lo siguiente. Ahora tenemos ¿qué? Esta luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo brillando dentro de nosotros. Y dice, es interesante, dice que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como ¿qué? ¿Como qué? Esto lo podemos conseguir en Walmart, $12. Tremenda venta. Pero ¿saben qué? No es muy fuerte. Es plástico. Ahora, a algunos no les gustan el plástico, entonces compran algo un poco más fino. ¿Ok? Pero otra vez, esto, si yo lo suelto, ¿cuál es el resultado? Se rompe. Ahora, nosotros, en el mejor día que tengamos, han tenido ese día que, wow, hoy me siento como Hércules. Hoy me siento como, wow, tan fuerte. En el mejor día, todavía somos, ¿qué? Frágiles. Una vasija que se puede romper. Entonces, aquí está Gedeón con muchas vasijas, ¿no? Pero en un sentido, ver a tantos hombres le da un poco de ¿qué? De confianza. ¿Cuántos han comprado un carro nuevo y en un mes ya están en el mecánico? Sí, pero el olorcito, qué rico. ¿Y cómo es que estoy en el mecánico tan rápido? A veces la confianza está en el lugar donde no debe estar. Ahora, continuamos con eso. Dice, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¿Quién es el gran tesoro? Cristo Jesús en nosotros. ¿Okay? Él es el gran tesoro. Esto deja bien claro, dice aquí, que nuestro gran poder proviene de ¿quién? De Dios, no de nosotros mismos. Esto es algo que la Biblia enseña. Y ahora, continuamos. Dice 2 Corintios 12, y me encanta. Pablo ahora está dando su testimonio y dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, el Señor lo apartó y básicamente lo enseñó personalmente a Pablo. ¡Wow! Una revelación única, una revelación que no se puede comparar. Y dice, así que para impedir que me volviera ¿qué? Orgulloso, se me dio una espina. ¿A dónde? En mi carne. Wow. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera ¿qué? Orgulloso. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios nos conoce. Le importa la actitud que tenemos. ¿Saben algo? Una de las tentaciones más grandes cuando hablamos con pastores y su iglesia está creciendo y en realidad ellos no tienen la menor idea por qué, porque es Dios que hace el crecimiento. Pero la tentación más grande es que por un segundo piensan que ellos son el fundamento de ese crecimiento. O cuando alguien empieza a cambiar su vida y estamos trabajando con ellos y estamos ayudándole en su vida espiritual y pensamos que es porque nosotros
estamos involucrados en su vida, por ellos está ahí. No, no es. Dios es la razón. Y dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo que mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Así que ahora me alegra actarme en mis debilidades. ¿Por qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aquí tenemos este hombre Gedeón. Aquí tenemos un hombre que era débil, sí. Pero ¿qué es lo que Dios estaba tratando de hacer en su vida? Él quería que él se mantuviera ¿qué? Humilde, pero escuchando y respondiendo a las instrucciones de Dios. Pero no paramos ahí. Miren aquí por favor el versículo 4. Dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, ¿todavía son qué? ¿Cómo? ¿Todavía son qué? Demasiados. No, está equivocado. No. Hazlos descender al manantial. Dice, y yo los pondré ¿a qué? A prueba, para determinar quién irá contigo y quién no. Y dice, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola. Ahora dice, como hacen los ¿qué? Los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Y dice, solo 300 de los hombres bebieron ¿con qué? Con las manos. Con las manos. Ahora, ¿había algo aquí místico o no? Era solamente una forma de dividir los soldados. Algunos leen mucho en el pasaje y dicen, no, es que los que no se arrodillaron eran más estratégicos. Están leyendo mucho en la Biblia, pero básicamente fue una manera de dividir las personas. Y dice, con esas 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre ¿qué? Los madianitas. ¿Y los demás dónde fueron? A su casa. 22,000. ¿Cuántos quedaron después? 10,000 y después 300. Y aquí tenemos a nuestro amigo Gedeón. A veces lo que Dios hace en nuestra vida no es que algo sea duro por lograr. No es que algo sea bastante difícil lograr. Es que algo sea imposible lograr sin Dios. Nosotros podemos hacer muchas veces lo difícil. La dificultad, no hay problema, es algo difícil, yo lo voy a atacar, voy a crear un plan. Pero Dios a veces nos presenta algo que es imposible. 135,000. ¿Es difícil eso? No, es imposible. Es imposible. A veces hablando con parejas y me dicen, o al pastor, hey, hemos ido a tantos doctores, no podemos tener un hijo. Dice el doctor que es físicamente, médicamente imposible. 135,000 a 0. Para Dios nada es imposible. La pregunta es que si vamos a tener más confianza en algo que no es Dios. Y a veces Dios tiene que reducir y reducir y reducir hasta que la única persona
que está a nuestro alrededor es el Señor. No es que es algo difícil, es imposible. Pero con Dios todo es posible. Ahora, aquí está la promesa otra vez, el versículo 7. Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Y aquí está el principio. Él tal vez escoja dejarnos en medio de nuestras batallas para así poder guiar a otros. A veces en su hogar, cuando mami o papi o ambos han perdido trabajo y los niños están abriendo el refrigerador diciendo, no veo mucho aquí, mami. Ya se acabó el jugo, ya no veo la leche, el jamón, ya las gallinas ya no están alrededor del patio. ¿Qué hacemos como padres cuando no es algo difícil que estamos pasando, pero algo imposible de resolver con los recursos que tenemos? ¿A quién vamos? ¿A quién vamos? A veces Dios nos deja en el medio de la batalla en nuestra vida para ser un ejemplo para otros. Estas últimas semanas hemos tenido aquí y fuera de la iglesia varios velorios y entierros, varios, pero ha sido impresionante para mí. Impresionante. Y a veces esa batalla que esa persona está experimentando es una bendición para otra persona que también ha perdido una persona en su familia. Y la única forma que ellos van a recibir ayuda es a través de alguien que ha pasado por eso. A veces uno no lo entiende, pero Dios lo revela. Aquí está el próximo punto. Al medir el éxito y el trabajo para Dios, debemos enfocarnos en la calidad en vez de la cantidad. La calidad en vez de la cantidad. A mí, como he mencionado muchas veces, me encanta el helado. Y cuando voy a un lugar nuevo o estamos de vacaciones, me encanta probar un helado diferente. Pero prefiero tener un helado en una copita pequeña de alta calidad que un galón de helado que sale como, no sé, un zapato. Pero cuando miramos a nuestra relación con Dios, sí, Dios quiere que pasamos tiempo con Él, pero tiempo enfocado en Jesús es el tiempo de calidad. Aquí está el principio. La calidad de nuestra relación con Jesús es más importante que la cantidad de obras que hacemos por Jesús. La calidad de nuestra relación con Jesús es más importante que la cantidad de obras que hacemos por Jesús. Y a veces personas vienen a la iglesia y, pastor, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y lo que no han aprendido es que es mejor estar con Jesús en su presencia de en 6, 7, 8 actividades para Jesús. Jueces 7, versículo 9. Dice, esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Ahora, vamos a parar aquí un instante. Esta frase, te ha dado la victoria sobre ellos, ¿qué significa? Ya la victoria era ¿qué? Seguro. Listo, confirmado. Aquí no podemos perder. Aquí la única solución es ¿qué? Seguir las instrucciones de Dios. Y dice, pero si tienes ¿qué? Miedo de atacar. Ahora, ¿cuántos piensan que Gedeón tenía miedo de atacar? Déjenme ver sus manos.
¿Por qué? Porque hay 300 gatos, por eso. 300 contra 135, claro que él tiene miedo, claro. Dice, y el Señor le dice, desciende al campamento con tu siervo Fura. Y dice, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ¿qué? Ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente se habían establecido en el valle como ¿qué? Un enjambre de langostas. Dice, sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar. ¿Qué significa eso? Mucha gente. Como el dicho dice, no hay cama para tanta gente. Bueno, no hay. Aquí habían miles y miles de soldados. Imposibles de contar. Dice, entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Ahora, aquí está Gedeón, lleno de temor, ¿sí o no? Sí, acompañado por su asistente. Y da la casualidad, sabemos que no hay casualidades, pero da la casualidad que él está ahí y este soldado empieza a compartir este sueño con el otro soldado. Y esto fue suficiente para este hombre Gedeón regresar al campamento. Pero vamos a aprender algo aquí que es bastante importante. El plan de Dios, no se pierdan esto, el plan de Dios para hacer crecer nuestra fe siempre incluye trabajar con otros. Siempre. Siempre incluye trabajar con otros. No era que Dios quería que Gedeón salía a esta batalla solo. No, él estaba con otros. Su madurez espiritual, mi madurez espiritual es mejor, tiene más éxito con otros. Ese es el plan de Dios. Aquí está el principio. Dios sabe exactamente lo que tenemos que experimentar para llegar al lugar donde Él desea que estemos. ¿Gedeón tenía temor, sí o no? Obviamente sí. Pero, ok, estoy descendiendo aquí al campamento, ¿qué voy a ver? Están dormidos la mayoría. Y entonces aquí está esta historia pequeña, esta historia de ese soldado y este sueño. Dios sabe exactamente lo que necesitamos para animarnos. Dios sabe exactamente lo que necesitamos cuando estamos débiles, sin fuerza, sin ánimo, sin ganas. Y aquí lo vimos con Gedeón. Versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Y dice aquí, así que dividió a los 300 hombres en grupos de 3, 100 cada uno, y cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después le dijo, fíjense en mí. Aquí está el modelo, aquí está el ejemplo.
cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos del carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Ahora, aquí están los 300 hombres, ¿ok? No tenían espadas, no tenían nada de armas. ¿Qué tenían? Tenían una vasija, tenían adentro una antorcha de Amazon.com. Bueno, tenían básicamente una trompeta. Ahora, si yo le digo a usted, sígame en batalla, aquí están las herramientas, aquí están las armas, ¿cuántos me van a seguir? Ninguno. Sean honestos, estamos en la iglesia. Ni uno. Marcelo, lo siento, muy agradable, pero no. Y aquí está. Entonces, y es tan interesante, porque dice la Biblia que básicamente rompieron la vasija, sacaron la antorcha y en la noche estaba alumbrando y le entró, ¿qué? Al ejército. Terror. Se levantaron y empezaron a matarse el uno al otro. Por una vasija, una antorcha y un grito y la trompeta. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Cuál era la enseñanza? No importa la cantidad de personas. No importa si uno piensa que necesito tanto. Dios puede hacer con poco lo que nadie puede hacer con mucho. Dios puede hacer algo en nuestra vida aunque los recursos son muy pocos. La fuerza no nos alcanza, no importa. La luz que tenemos en esta vasija es una luz eterna. Es la luz de Cristo. Entonces, en sus oraciones, por favor, no se quejen. Señor, no tengo lo suficiente, pueden llenar el vacío. Señor, es que no he tenido suficiente experiencia en, pueden llenar el vacío. Nada de eso importa. Lo que importa es quién vive dentro de nosotros. La luz de Cristo brillará a través de esta vasija si yo lo permito. Y en ese instante Dios recibirá la gloria. ¿Cuántos estuvieron aquí con nosotros cuando tuvimos a la señorita Bernadette Todd? ¡Qué testimonio tan poderoso! Una mujer que cada acción, cada necesidad, ella le hace falta ayuda de su esposo. Y ella es una señorita pequeña, pero lo que Dios ha hecho a través de su vida no es pequeño. Es bastante grande. Ahora, aquí está en su boletín. La calidad de nuestra adoración. La calidad de nuestra adoración diaria determinará la magnitud de nuestra valentía espiritual. La calidad de nuestra adoración diaria determinará la magnitud de nuestra valentía espiritual. Marcela, es que yo siempre tengo temor. Hay un problema en su adoración. Marcela, es que yo siempre me estoy quejando. La luz de Cristo, usted lo ha apagado. Porque lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es brillar a través y por medio de nuestras debilidades. Ayer tuvimos el servicio para el hermano de César Espinosa, amigo nuestro aquí en la iglesia. Él es un bombero y era algo interesante porque su hermano
tenía problemas de salud. Y creo que era su sobrino que habló que yo jamás escuché a mi tío dar una queja. Jamás. ¿Y cuántas veces en nuestras oraciones o conversaciones con otros nos estamos quejando? Señor, es que no tengo esto. Señor, es que me duele esto. Señor, Señor, Señor. Y no le damos la oportunidad de brillar porque las quejas nos ciegan. Dice aquí, versículo 19, fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia. Eran las 10 de la noche, básicamente, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Y bajamos un poco el versículo 20, y ellos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Y dice, cada hombre, versículo 21, permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban la fuga. Aquí vemos, dice, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, dice, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Pregunta, ¿había espada en las manos de los israelitas, sí o no? No. ¿Quién se mató a quién? Cada uno se mató al otro. Entonces ellos, la única cosa que tenían que hacer es que quedarse firme, gritar, romper la vasija, sacar la antorcha. Y Dios se encargó de lo demás. Dios se encargó de lo demás. Marcela, he estado luchando con esta persona para que cambie. Ese es el problema. Tenemos que orar y hacer nuestra parte, pero la batalla del corazón es de Dios, no nuestra. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Lo que Dios está buscando es la calidad de cada uno de nosotros en relación con Él. Jesús dice en Juan 6:60, después de hablarles de algo difícil, después de decirle, tienen que comer mi carne y tomar mi sangre. ¡Ugh! ¿Qué es eso? Y dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Después le dice en Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta ¿qué? Angosta. No es una puerta grande, es una puerta pequeña. Sí, Marcel, yo vengo a la iglesia de vez en cuando, yo creo que Dios es bueno, pero yo sigo a varias cosas y esa es la puerta grande. Cristo dice que hay un Dios y un hombre entre Dios y los hombres, ¿y es quién? Cristo Jesús. No hay muchos caminos, hay un camino. En escuchar eso, bueno, si Cristo dice que solamente hay un camino, lo siento, pero a mí me gusta este camino los martes, este camino los miércoles, este camino porque tienen festivales muy lindas. Un camino, una persona, un Dios. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, hablando de la calidad del discípulo, dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Dice, las acciones, bajando un poco, de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que vamos a invertir tiempo
y enseñarles de la palabra de Dios y van a decir, goodbye, me voy. El Señor está buscando una calidad en la relación con Él, no cantidad. Y finalmente aquí está el principio. Andando con Jesús, permite que Él pelee nuestras batallas. Marcel, no tengo suficientes recursos, no hay problema. No tengo suficiente inteligencia en esta área o experiencia aquí, está bien. Cristo quiere pelear nuestras batallas. Ahora, a veces nos va a pedir que hagamos algo un poco diferente, poco común, pero ¿podemos confiar en Él, sí o no? Sí, podemos confiar en Él. Ahora, regresando al punto principal de esta mañana. La calidad de nuestra relación es lo que le importa a Dios. La calidad es lo que Él está buscando. No una persona famosa necesariamente, no una persona de alta educación necesariamente, una persona que quiere empezar una relación que es real. Vamos a ir al Señor en una palabra de oración.